Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar el video que corresponde a las actividades de esta semana. Esta semana vamos a estar hablando acerca del desarrollo y la conclusión del ensayo argumentativo. La finalidad es que podamos trabajar durante este lunes y jueves lo que se pueda desarrollar para el borrador. Recuerden que el borrador se entrega el 21 de noviembre y de esa manera tenemos que apuntalar. Recuerden, muy importante, los jueves vamos a dedicarnos a adelantar las dudas e inquietudes que puedan haber sobre el ensayo. Así que vamos a estar revisando los borradores que posiblemente ustedes han estado desarrollando en este ejercicio. La finalidad es la siguiente, pero antes de iniciar sobre el desarrollo y conclusión, necesitamos recordar lo que debe de llevar la introducción del trabajo. 1. El contexto o la problematización del tema. Si yo estoy hablando de una situación problemática, es importante que problematice, es decir, que yo dé evidencias de la situación que voy a estar refiriendo. Recuerden que si hablamos, por ejemplo, de la salud mental, necesito yo hacer referencia a evidencias que no hay salud mental. Y por eso puedo poner indicadores o índices sobre la depresión, el suicidio, la ansiedad. Y esto me lo dan las notas o las fuentes de organización o organismos que hablan acerca de la salud mental. Por eso les he pedido diferentes fuentes. Pero si, por ejemplo, mi tema es la inteligencia artificial y quiero desarrollarlo desde una dinámica general, lo importante no es problematizar, sino contextualizar y decir, por ejemplo, que en la actualidad ha habido un gran avance en función de la inteligencia artificial, por lo que hay una serie de repercusiones positivas y negativas que nosotros quisiéramos desarrollar. Entonces, en ese punto estoy contextualizando, tal vez no problematizo con evidencias, pero sí estoy informando sobre cómo se está percibiendo de manera global el problema o el tema que yo pretendo desarrollar en el ensayo. Recuerden que también debe de estar descrito el objetivo y la tesis. O el objetivo estamos refiriendo a la intencionalidad que nosotros tenemos como autores sobre el trabajo que vamos a desarrollar. Pero si no quiero poner el objetivo, puedo yo argumentar y describir ahí mi tesis central. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la inteligencia artificial, lo más común que yo pueda decir que el punto a favor o en contra. Si mi ensayo va a hablar acerca de los riesgos de la inteligencia artificial, pues puedo poner en esta tesis esta argumentación del ejercicio. ¿Mm? Pero si voy a hablar acerca de la salud mental y lo que quiero hacer es describir los factores que intervienen, bueno, entonces pongo mi objetivo, que sería describir los factores que intervienen en la salud mental. Y por último, dentro de la introducción hablamos de la justificación o la invitación a leer el escrito, en el que nosotros tenemos que decir por qué es importante el poder desarrollar, por qué es importante leer nuestro texto. Ahora bien, ya en materia, hablando del cuerpo del trabajo o del desarrollo del trabajo, tengan en cuenta que aquí lo que estamos pretendiendo es que el autor demuestre su capacidad de organización y argumentación, por lo que no se pretende exclusivamente describir y explicar en qué consiste el tema que estamos abordando. Es importante que nosotros pongamos nuestros puntos de vista y a partir de ello pongamos las citas que coinciden con nosotros, que complementan nuestra idea, o en algún momento si quisiera yo poner un debate establecer una condición de favor y en contra, bueno, pues puedo poner alguna opinión en contraste de la que yo tengo. Sí, pero es importante la capacidad de organización y argumentación. Es por ello que dependiendo del tipo de la intencionalidad del ensayo, nosotros podemos empezar a reconocer la manera de cómo vamos a redactar. Un ensayo argumentativo puede estar en función de un análisis, que es el primer punto o clasificación que tenemos. Y en este elemento lo que hacemos es hacer una descripción de los componentes del tema que se está abordando. Por ejemplo, si yo hablo de la deserción escolar y mi interés es describir los diferentes factores que intervienen en la deserción escolar, pues comúnmente yo los puedo estar descomponiendo la deserción
Y lo que voy a hacer es mencionar la importancia de los factores externos, internos, de los internos lo que tiene que ver con la motivación, con los intereses de vida, entre otras cosas, y los externos pueden estar en cuestión del aspecto socioeconómico, la familia, entre otras. Pero recuerden que si yo hago esto de factores de la deserción es un tema muy amplio y posiblemente no desarrolle una profundidad del contexto. Así que mi ensayo puede estar desarrollado exclusivamente con un factor, por ejemplo, el factor de la familia, el factor de la motivación, el sentido de vida, y a partir de ahí establecer el tema que estoy desarrollando. En algunas otras ocasiones podemos establecer una descripción de comparación y contraste. Ustedes ya hemos estado hablando que, por ejemplo, hay algunos tipos de tema que pueden estar refiriendo hacia opiniones contrarias o diversas dentro de este ejercicio. Algunos de ustedes, por ejemplo, tienen el tema de la inclusión y aquí podemos estar refiriendo de estos conceptos que pueden estar vinculados a la inclusión, a la integración, a la discapacidad o a la discriminación y generar una descripción en el ensayo que hable acerca de comparación y contraste en relación a estos términos, con la finalidad de clarificar mucho mejor lo que queremos abordar. Entonces, es útil señalar las semejanzas y diferencias que existen desde los diferentes puntos de vista. ¿De acuerdo? Y nuestro ensayo puede estar encaminado hacia ahí, establecer las diferencias de algunos autores con referente al tema de inclusión o establecer las diferencias que existen entre el concepto de inclusión e integración. Y entonces voy generando una discusión sobre este término. ¿Sí? Otro tipo de ensayo puede estar en función de la definición. Si nosotros queremos clarificar un término y a partir de ahí poder desarrollar una descripción dentro de nuestro ensayo, lo podemos hacer. Por ejemplo, esto comúnmente sucede con salud mental. Si nuestro ensayo tiene esa temática, lo que yo puedo estar refiriendo es que la salud mental es entendida desde la disciplina que nosotros podamos tener. No es lo mismo salud mental para la psicología que para la medicina, que para la antropología. Se pueden estar relacionando y ahí está lo importante de esta descripción de acuerdo al ensayo, por definición. Aclarar un término o concepto para que el lector pueda entender perfectamente a qué nos referimos con el tema que estamos tratando. Uno más tiene que ver con la clasificación. Y en este sentido nos preocupamos por reconocer las diferentes formas en las que se puede ser tipificada la información que tenemos. Volvamos al tema de rezago o de deserción. Esta cuestión de factores, y si hablamos de factores familiares o factores sociales, podemos entender que no solamente está implicada la familia, también los amigos, los maestros, los compañeros, y entonces ahí podemos estar refiriendo a las diferentes tipificaciones que le damos a ese factor exclusivamente, el factor social o el factor económico, donde podemos hablar de este aspecto monetario, pero también de la cultura financiera o educación financiera que puede tener el individuo. Por ejemplo, una persona puede tener una beca, pero en lugar de que esa beca sea algo favorable para su trabajo, puede hacer algo contraproducente, porque el dinero se lo gasta en otras cosas que no tienen que ver con su educación. Entonces, allí empezamos a clasificar los diferentes puntos de partida. Y un ejemplo más en cuestión del ensayo son las causas y el efecto. Y aquí podemos estar refiriendo a una descripción muy puntual sobre lo que quisiésemos abordar, o el origen de por qué suceden las cosas, o las consecuencias de poder desarrollar una serie de habilidades. Pueden haber diferentes tipos de estrategia de argumentación en un ensayo, sí, pero recuerden que menos es más. ¿De acuerdo? Entre más concreto sea mi trabajo, es decir, menos quiera abarcar, mayor profundidad en función del contenido. Por lo tanto, la lógica del ensayo puede ser de dos maneras, inductiva e deductiva. Una lógica inductiva lo que va a pretender es que el escritor comienza describiendo ejemplos muy concretos para después dar una idea mucho más general y poder esclarecer la afirmación. Por ejemplo, yo puedo referirme que la inteligencia artificial facilita muchas de las tareas rutinarias y puedo estar refiriendo a algunos ejemplos concretos.
Puedo después decir que la inteligencia artificial permite que las personas se enfoquen a otras actividades, considerando que se pueden desarrollar algunas actividades rutinarias. Pero también puedo referir que la IA detona nuevas ideas, metodologías, entre otras cosas. Después de mencionar de manera particular cada una de estas experiencias, yo debo de estar refiriéndome a una reflexión mayor, es decir, considerando lo anterior, es posible decir que el impacto de la IA en la vida cotidiana hace referencia a estos puntos. Entonces ahí yo estoy envolviendo desde una lógica inductiva el desarrollo de mi ensayo. Pero puede ser totalmente al revés, es decir, partir de una lógica deductiva, donde yo tengo una afirmación general, que es lo que presentamos a veces en la introducción, y podemos decir, el impacto de la IA en la vida cotidiana es abrumadora y está provocando la modificación de hábitos y formas de hacer las cosas. Esta es mi tesis y lo que voy a pretender en el ensayo es describir casos o situaciones muy concretas en las que se pueda desarrollar y describir o den evidencia de que lo que estoy afirmando en la tesis sea correcto. Y en este caso puedo decir, por ejemplo, en el trabajo de la edición de anuncios, la inteligencia artificial ha servido para tal cosa. En el caso de la medicina, la inteligencia artificial está siendo utilizada para tal cosa. En derecho, por ejemplo, la IA se ha vuelto indispensable para poder reconocer y verificar algunos casos. Entonces estoy asumiendo una idea muy general que después voy a describir en algunos aspectos muy puntuales. En este último apartado vendrá la conclusión y la conclusión permite sintetizar brevemente los puntos más relevantes. No se trata de repetir la misma información, sino poder describir lo que nosotros podamos de alguna manera como indispensable. Por lo tanto, algunas consideraciones. Necesariamente tenemos que centrarnos en la argumentación final que sostiene nuestra tesis, es decir, reafirmar la tesis que pusimos en la introducción. 2. Sintetizar de manera clara los argumentos más importantes que nosotros hemos mencionado, con la finalidad de potenciar nuestra tesis. No incluir nuevas ideas. No pongamos en tela de juicio lo que nosotros hicimos, por lo tanto no es necesario construir algo nuevo. Destacar lo fundamental de nuestra tesis, los puntos de partida que nosotros queremos desarrollar, incluir un enunciado de cierre del razonamiento, retomar un punto de vista del autor y terminar con una frase que pueda englobar todos los elementos. Como punto final, chicos, es importante generar una estructura de los temas y subtemas, de acuerdo a la intencionalidad de lo que quieren desarrollar, independientemente si nuestro ensayo ya fue elaborado por la IA o no. No tener miedo de escribir los puntos de vista de cada uno. Recuerden que son máximo tres personas y debe de haber una discusión interesante sobre lo que ustedes están opinando del tema. Y por último, lean, revisen y asegúrense de que sus compañeros hagan lo propio. De esta manera, su borrador tendrá éxito. Si no, va a ir teniendo mucha tela de dónde cortar y eso no es productivo. Se vuelve contraproducente a la hora de trabajar. Recuerden, por último, vamos a estar en esta semana trabajando. Aquellos que requieran asesorías pueden ir a verme y de esa manera podemos ir practicando sobre este ejercicio. ¿Dale? Recuerden muy bien lo que estamos desarrollando. Hay que darle iniciativa para poder escribir, leer sobre nuestros puntos de vista. Bueno, pues estamos y nos vemos el miércoles o jueves.